CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy presentaremos el encuentro ejecutivo denominado, el Yin y Yang, del futuro de la ciberseguridad, en un entorno digital, realizado por G55 CIO, por Grupo Bitácora. A continuación, las imágenes de la videoconferencia por nuestro portal TV. Buenos días, damas y caballeros. A nombre de G55 CIO, por Grupo Bitácora, agradecemos su asistencia a nuestro encuentro ejecutivo denominado el Yin y el Yang del futuro de la ciberseguridad en un entorno digital. Para el efecto, presentamos a Lynn Tello Flores, de la empresa Innovare, para las palabras de bienvenida. Bienvenido, Lynn. Buenos días. Buenos días, Lynn. Buenos días. Lynn, ¿Me copian? Lynn Tello, sí, te escuchamos, Lynn. Lynn Tello Flores es el gerente de ciberseguridad de Innovare. Lynn, te damos la bienvenida y te dejamos la batuta. Correcto, buenos días. El bien y el mal, blanco y negro, día y noche, el Dios y el demonio, el yin y el yang. Son dualidades que nos acompañan desde que nacemos. Soy el ingeniero Lynn Tello Flores, gerente de ciberseguridad de Innovare, y les doy la bienvenida. Están presentes acá conectados desde Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y por supuesto desde nuestro país, el Perú. En el mundo de la ciberseguridad en el que nos movemos, existe el yin y el yang, por ejemplo, los anti-malware y los malwares en nuestras compañías, en las compras que hacemos para proteger nuestras empresas, los firewalls y los hackers, el team rojo y el team azul en las empresas cuando tenemos que simular ataques y defensa. Esta dualidad existente en el entorno digital nos obliga a estar más alertas con el futuro de la ciberseguridad. Hoy en las charlas sobre este futuro estará Renato Marchi de WatchGuard hablando sobre la seguridad en capas. Por F5 estará Roberto Ricosa dando una charla magistral. Y por su parte, Ruth Montesinos de Hilson estará hablando sobre la incertidumbre y el riesgo que esta genera. Y el que les habla por Innovare disertará sobre el quinto elemento en la ciberseguridad corporativa. Nuestra empresa Innovare cuenta con más de 17 años en el mercado local y somos especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial, comercio electrónico y en tecnologías de la información. Además, somos socios de F-Secure, de Sophos, partner de Google y Microsoft Azure, y otros fabricantes. A la fecha tenemos desplegado en el país nuestros productos y servicios en más de 125,000 endpoints. Contamos con productos para la protección de endpoint, firewalls, análisis de vulnerabilidades, teletrabajo, analítica de datos, data center en la nube y otros. Nuevamente, bienvenido a todos al Yin y al Yang del futuro de la ciberseguridad en un entorno digital. Muchas gracias, Lynn. Siguiendo con la agenda del encuentro, vamos a presentar a Renato Marchi de la empresa WatchGuard. Renato cuenta con más de 11 años de experiencia en el ciclo de ventas, desarrollando soluciones de red, gestión de proyectos y equipos. Cuenta con un MBA internacional y experiencia laboral en California, Estados Unidos. Asimismo, es ingeniero de mecatrónica, automatización y control, certificado por Cisco, Motorola y WatchGuard. Bienvenido, Renato, a esta exposición. Te cedemos la batuta. Muchas gracias, Freddy. Gracias a todos por su tiempo, por la asistencia.
Voy a compartir mi pantalla. Y, ok, perfecto. Y bueno, en el día de hoy, bueno, Freddy ya me presentó, soy Renato, soy el ingeniero de ventas de WatchGuard para el sur de Latinoamérica. Estoy basado en Brasil. Y en el día de hoy vamos a tener una pequeña charla reforzando la importancia de un entorno, ¿sí?, de ciberseguridad en capas. ¿Sí? Ya. Solo confirmar acá, estoy compartiendo. ¿Y por qué es importante sí que tengamos una protección, una defensa de nuestra red, de nuestros usuarios basada en capas? Bueno, porque desafortunadamente no hay una solución 100% segura. ¿Sí? No hay una bala de plata que garantice que vamos a proteger contra todas las amenazas, todos los riesgos, todos los vectores de ataque que un actor malicioso puede utilizar para intentar llegar a nuestra red, para intentar hacer mal a nuestra oficina, a robar nuestros datos, bloquearlos, copiarlos, que sea. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hacer hoy es reforzar esta importancia. Sí, porque incluso cuando pensamos en una defensa fuera del mundo de ciberseguridad, cuando tenemos nuestro hogar, nuestra casa y deseamos protegerla, no solamente vamos a tener una cerradura en la puerta, pero vamos a tener un muro, vamos a tener un sistema de alarmas, cámaras, tal vez un perrito en el patio. ¿Por qué? Porque si algo falla, si yo salgo de mi casa y me olvido de cerrar la cerradura, no estamos protegidos. Entonces, estas otras capas van a ayudar a proteger mi hogar en cuanto yo estoy fuera. ¿Sí? Y es importantísimo en un mundo cibernético, ¿sí? Porque no existe solamente una vía, un único camino que un actor malicioso puede hacer para llegar a nuestros datos. Y pensando en eso, entonces, nosotros dividimos esta defensa en capas en cuatro diferentes verticales, ¿sí? Las verticales de seguridad de red, y eso es decir, nuestros firewalls, nuestras autenticaciones por radios, todo que nos ayuda a proteger el entorno cableado de nuestras oficinas, de nuestros sitios. Y acá también, claro, podemos tener diferentes capas de protección, así como en todas las otras, ¿sí? Una opción o una vertical de seguridad en el entorno inalámbrico también de nuestras oficinas, porque, bueno, hace 20 años, sí, los actores maliciosos enviaban malwares, viruses, todo por la red, por la internet. Pero en el día de hoy, cuando ya tenemos tanto costumbre en trabajar en entornos inalámbricos, es mucho más fácil que un hacker tenga visibilidad de nuestra red inalámbrica, intente entrar por ahí. Además de eso, no solamente necesitamos proteger nuestra red física, nuestras oficinas, pero también necesitamos proteger nuestros usuarios. Esta es la tercera capa que necesitamos proteger, ¿no? Porque incluso en este último par de años, con este evento de la pandemia, nuestros usuarios están trabajando de distintos lugares, desde sus casas de verano, de cualquier lugar. Entonces hay que tener una manera de proteger las credenciales de nuestros usuarios, porque ahora ellos no están más por detrás de nuestro firewall, dentro de nuestras oficinas. Así que tenemos que confirmar que este usuario que está conectándose, sí es el mismo, no es alguien que está se pasando por el usuario. Y por último, no solamente es importante proteger la credencial del usuario, ¿sí? Para que un actor malicioso no se conecte a una VPN y tenga acceso a nuestros datos, pero también tenemos que proteger los datos que están dentro de las computadoras de nuestros usuarios, de nuestros servidores, de nuestros entornos como un todo, ¿no? Así que también tenemos una otra capa de protección, ya saliendo del corporativo, saliendo de la credencial,
pero sí llegando en el equipo de mi usuario, de mi empleado, que está trabajando, puede ser dentro o fuera de mi oficina. Ahora, cuando pensamos, ok, tenemos entonces muchas capas ahí, bueno, subcapas dentro de cada una de estas verticales que necesitamos activar, gestionar, proteger. Eso parece que nos da mucho trabajo, ¿no? Porque hay que gestionar todo, diferentes plataformas, diferentes configuraciones. Así que también es importante tener una protección que sea inteligente. Y eso es decir, tener una protección basada en inteligencia artificial, basada en machine learning, que nos va a ayudar a tomar acciones automatizadas y efectivas si nuestras herramientas de protección detectan cualquier tipo de actividad indebida, actividad maliciosa. También es importante tener una gestión simplificada y centralizada, porque, bueno, sabemos que muchas compañías no tienen un equipo tan extenso de TI, de ciberseguridad inclusive. Y estos administradores muchas veces no son expertos en todas estas capas, a veces ni en ninguna. Entonces, con una gestión simplificada y centralizada, podemos gestionar todos nuestros oficios, todas nuestras oficinas, todas nuestras tecnologías desde un único panel y tener una visibilidad también entonces muy completa de dónde están las amenazas o los mayores riesgos que pasan en nuestra red, ¿sí? O con nuestros usuarios. Entonces, hablando un poquito de las protecciones de red de oficinas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ok, tenemos esas protecciones de oficinas, de firewalls, de autenticaciones avanzadas, pero ¿cuáles son las capas que podemos utilizar pensando en una protección de firewall? Hay que trabajar con capas que nos ayudan a proteger contra las amenazas que sí conocemos, como exploits de VPN, como vacunas, como firmas de virus con nuestro antivirus, un filtrado web, control de aplicación para bloquear, para impedir que nuestros usuarios sean o utilicen la internet de la oficina para acceder a cualquier tipo de sitio malicioso, ¿sí? Pero también necesitamos tener una capa de protección avanzada que nos ayuda a proteger contra las amenazas amenazas persistentes, amenazas de día cero, ¿sí? Eso es decir, tomar provecho, sí, de machine learning, de inteligencia artificial, tener diferentes capas de protección, por ejemplo, basadas en DNS, tener un sandbox, tener una protección anti-ransomware, tener opciones que permitan que nuestros usuarios se conecten por VPN sin que estén utilizando, sin que tengan que permitir que su computadora acceda 100%, tenga todos sus puertos disponibles dentro de nuestra oficina, ¿sí? Perfecto, entonces con eso ya estamos protegiendo muy bien el entorno cableado de nuestra red, de nuestras oficinas. Pero como comentaba antes, ¿sí? Ahora estamos también trabajando en un entorno inalámbrico. Muchos usuarios no tienen desktops, tienen laptops que están conectadas siempre por Wi-Fi. ¿Y cómo protegemos nuestros usuarios que se conectan por Wi-Fi? Bueno, podemos establecer una contraseña para este SSID. Si estamos fuera de la oficina, podemos utilizar una VPN y conectarnos de una manera segura. Eso todo está muy bien, pero aún no estamos seguros, porque existen maneras de burlar estas contraseñas, incluso que ya tenemos inúmeros vídeos en YouTube que nos educan, que nos dicen cómo hacerlo, ¿sí? Y para la VPN, si una vez que un actor malicioso tiene acceso a mi computadora, puede instalar o utilizar servicios que no utilizan la VPN y basen los datos. Entonces, ¿cómo protegemos nuestro entorno inalámbrico? Necesitamos defender no nuestro SSID, pero el espacio aéreo donde estamos, ¿sí? Y eso es decir, hay que buscar una tecnología de wireless IPS, de WIPS, ¿sí?
que nos va a ayudar a clasificar todos los puntos de acceso, todos nuestros clientes, como clientes autorizados, clientes visitantes, usuarios que están y no son clientes míos, pero están conectados en otras redes, ¿sí? Porque con eso podemos entonces detectar y prevenir de manera automática distintas actividades maliciosas que pueden se pasar en un entorno Wi-Fi, ¿sí? Ya. ¿Y por qué eso es muy importante? ¿Sí? Porque cuando vemos, ¿sí? El uso de una red Wi-Fi por nuestros usuarios, vemos que más de la mitad de ellos hacen login en medias sociales, en correos personales, ¿sí? Casi un poquito más de 20% utilizan la internet, el Wi-Fi para realizar transacciones financieras, y un poquito más de 10% envían o ponen datos personales en sitios distintos. Así que si existe alguien, algún actor malicioso conectado en esta misma red Wi-Fi, o hasta mismo se pasando por un punto de acceso de esta red Wi-Fi, él va a tener la posibilidad de colectar todos estos datos y generar entonces y después buscar las informaciones que son relevantes ahí. Y bueno, y aún peor que eso, ¿no? Vemos que 83% de nuestros usuarios se conectan en correos comerciales también cuando están conectados en una red Wi-Fi. Así que también tenemos el riesgo que un actor malicioso tenga una copia de los correos corporativos, de las credenciales incluso corporativas, ¿sí? No solamente las personales, pero también las corporativas. Sí, un ataque a nivel de Wi-Fi sí está ocurriendo. Entonces, bueno, eso apunta a nuestra tercera capa también, que es la protección basada en el usuario. Y eso es decir, utilizar un doble factor, un múltiple factor de autenticación, tener una capa de protección que está siguiendo al usuario, que sea persistente, que sea activa. Si eso es distinto, es diferente de una VPN, que el usuario necesita hacer clic, poner sus usuarios, contraseñas y conectarse para estar protegido. No, hay que tener una solución de seguridad que cuando se enciende la computadora, ya estamos, ¿sí? Idealmente, vemos que esta solución debe estar basada en la nube. ¿Por qué? Una vez más, con nuestros usuarios trabajando de cualquier lugar, necesitamos tener la capacidad, la posibilidad de enviarles actualizaciones, enviarles cambios de configuración de donde estén. Y si tenemos una solución de seguridad basada en una oficina, en un servidor, en un punto central que no sea la nube, estos usuarios necesitan conectarse a una VPN para descargar una actualización, para hacer cualquier tipo de update en sus sistemas. Entonces, si estamos trabajando en la nube, cuando el usuario se conecta a la internet, listo, puede ya recibir los últimos updates, los cambios de configuración de política de ciberseguridad y todo lo que necesita. Y bueno, hablando entonces un poquito de la solución de múltiple factor de autenticación, o por lo menos 2FA, doble factor de autenticación. Nosotros entendemos que es muy importante, ¿sí? Es lo más importante para proteger cualquier fuerza laboral móvil, porque nos ayuda a proteger el phishing con los inicios de sesión. Como comentaba, el usuario acaba de conectarse a un Wi-Fi o está en una red que tiene un actor malicioso que está mirando sus datos. Él pone su usuario, contraseña y tiene que aprobar un push, poner una OTP que protege este login. Eso ayuda a proteger esta credencial porque el actor malicioso no va a tener tiempo suficiente para autenticarse y tampoco puede utilizar la misma OTP que ya fue utilizada. Entonces decimos, es muy importante trabajar con múltiples factores de autenticación, idealmente con autenticación basada en tiempo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, bueno, nuestros datos sí pueden estar disponibles en la dark web. Puedo buscar un correo específico,
Puedo buscar un dominio completo, por ejemplo, WatchGuard. Yo trabajo en WatchGuard y vemos que 263 cuentas tienen datos expuestos en la dark web. Y no porque nuestros usuarios basaron esas informaciones, pero porque servicios de terceros sufrieron ataques y tuvieron sus datos enviados a la dark web. Ahora están disponibles para la compra de cualquier actor malicioso que ya tiene el correo electrónico de un usuario de WatchGuard y una contraseña y puede entonces intentar ingresar en la VPN. Sí, y va a lograr, porque cuántas veces nuestros usuarios no utilizan la misma contraseña en todos los distintos sitios de la Internet, ¿no? Entonces, con un doble factor, así lo bloqueamos. Y este doble factor, claro, es importante que tenga la posibilidad de proteger distintos entornos, sean entornos que están en la nube o entornos empresariales como servidores, VPNs, portales web, tomando provecho de un servidor de autenticación local, ¿sí? Un directorio activo para que el usuario no necesite recordar de otra contraseña y ofreciendo distintas opciones de autenticación, una autenticación en línea, sin conexión y también basada en riesgos. Es decir, si está dentro de la oficina, si está dentro del horario comercial, si está dentro del país que debería estar, ¿no? Un otro punto muy importante es la protección basada en DNS, porque si no 100%, pero casi todos los ataques de phishing, los ataques de malware, comienzan con un DNS. Así que si tenemos un filtrado de DNS que ya detecta este malware, ya lo bloquea, antes que pasemos por todas las otras capas de ciberseguridad, estamos buenísimos. No necesitamos esperar que un archivo malicioso, un archivo con virus, se descargue para nuestro usuario para que el firewall, IPS, antivirus o nuestros sistemas de solución avanzada bloqueen todo. Ya tenemos la posibilidad de bloquear en el momento cero, ¿sí? Previniendo conexiones peligrosas y manteniendo también las políticas de ciberseguridad de la red. Bueno, y por último, hablando un poquito de las protecciones del usuario. Sí, es importantísimo que tengamos las redes, el equipo del usuario protegido. Y con eso sugerimos siempre que se utilice un EDR, que es como si fuera un antivirus avanzado. ¿Y cómo funciona un antivirus? O un antivirus avanzado, ¿no? Un antivirus legado, tradicional, va a trabajar con un listado de malwares, firmas de malware, tal vez un listado de unas firmas de goodware, permitir que se ejecuten, bloquear lo que se ejecuten, archivos sospechosos, un administrador tiene que bloquear, permitir o bloquear esos archivos. Ahora, si es un archivo desconocido, se ejecuta y es donde existe más riesgo. Con una solución de EDR, nosotros reducimos este riesgo, ¿sí? WatchGuard tiene una herramienta que se llama Servicio de Confianza Cero, que va a chequear todos los archivos antes que se ejecuten dentro de la computadora, incluso los archivos sospechosos, ¿sí? Pero existen otras herramientas que toman provecho de Sandbox, bueno, y de muchas otras plataformas. Entonces es importante que ustedes elijan la mejor tecnología para ustedes. Y sí, claro, hay que tener visibilidad también de las actualizaciones de parches, encriptar discos duros y, de equipos que están por lo menos fuera de la oficina, ¿no? Si roban mi laptop corporativo, el hardware se perdió, pero los archivos, las informaciones están seguras por el cifrado, ¿no? Informaciones o reportes avanzados de reportería de informes, soluciones de informes avanzados de reportería o una posibilidad de enviar estos datos a un CIEM. ¿Por qué? Porque así tenemos reportes ejecutivos, reportes unificados con todas las informaciones que necesitamos, ¿sí? Para nuestros ejecutivos y administradores, para que ellos sepan qué es que necesitamos. Y con eso les agradezco mucho. Sí, WatchGuard está ahí para ayudar si caso tengan cualquier tipo de duda, de consulta. Y nada, gracias por su tiempo y espero verlos pronto. Muchas gracias, Renato. Excelente exposición. Muchas gracias. Placer. Bien, continuando con la agenda,
A continuación tenemos la presentación de Roberto Ricosa, VP para Latam de F5. Roberto cuenta con más de 18 años de experiencia en gestión de ventas, manejo de canales y comercialización, tanto en mercados locales como internacionales. Comunicador proactivo y bilingüe, comprometido con la construcción de equipos de alto rendimiento y el cumplimiento de logros por medio de coaching y mentoría. Con una única combinación de experiencia, práctica y habilidades de gestión ejecutiva para desarrollar y ejecutar planes de negocios estratégicos en varios países en simultáneo y ambientes multiculturales. Vamos a dar la bienvenida a Roberto. Roberto, un gusto, muy buen día. Te damos la batuta. Excelente, muchísimas gracias. Y si me confirman que estamos viendo pantalla bien. ¿Estamos bien con la pantalla? Sí, muy bien. Excelente. Perfecto, gracias. Bueno, nuevamente mil gracias a todos. Un placer poder estar con todos ustedes aquí. Y la idea de esta sesión es hablar del yin yang del negocio específicamente. Y para esto me gustaría arrancar con una simple pregunta para todos ustedes. ¿Cuánto vale su empresa? ¿Qué es lo que define el valor de la empresa? Uno de los principales retos de un presidente o de un CEO es precisamente el de incrementar el valor de una empresa. El valor hacia sus clientes, hacia sus empleados, accionistas, socios y a la comunidad en general. Y a lo largo del tiempo, la manera de determinar el valor de una empresa ha cambiado. Por miles de años, la economía estaba basada en el trueque. El comercio era con la tribu de al lado y lo que más valía era la materia prima en sí, el pedazo de carne, los granos de maíz con los que se hacía ese trueque. Hace 200 años esto cambió con la Revolución Industrial y uno de los principales cambios fue la redefinición del valor. Y ahora las compañías estaban teniendo mucho mayor importancia, no por la materia prima con la que contaban, sino con las maquinarias que tenían para procesarla. Y poco a poco, las máquinas se fueron sofisticando, generando la necesidad de tener operadores en las mismas, convirtiendo ahora el capital humano en lo más importante para esa empresa. Ahora, todo esto cambió en 2014. No me malinterpreten. Para mí es fundamental y creo que el capital humano sigue y seguirá siendo algo único y fundamental para las empresas. Pero, sin embargo, me queda muy claro que estamos viendo cómo ha estado cambiando y evolucionando esto. Vemos que en muchos casos el valor de las empresas está siendo redefinido por las aplicaciones en sí. Digo 2014 porque fue cuando, digo 2014 porque fue cuando en 2014 Facebook compró a WhatsApp. Pagaron 19,000 millones por 55 ingenieros. Esto obviamente no tiene sentido si se está evaluando la empresa desde que compraron 55 ingenieros. Pero no es que Facebook estaba comprando 55 ingenieros. Facebook estaba comprando una plataforma radicalmente diferente. Estaba comprando realmente una aplicación que hoy día tiene más de 2,000 millones de usuarios y que marcó el antes y el después de la evaluación de las empresas y que hizo que ahora las empresas estén evaluadas de una manera radicalmente diferente. Y hoy día las aplicaciones se han convertido en el corazón de las empresas. Incluso a raíz de las iniciativas de transformación digital por las que muchas empresas están pasando hoy, sería prácticamente imposible operar muchas empresas si las aplicaciones dejan de funcionar. También la experiencia del cliente digital se ha convertido en un punto clave y fundamental para las empresas. Conforme más y más transacciones ocurren, más y más datos se van generando y la aplicación se convierte en la entrada o bien en la salida de información de una empresa.
haciendo esto de que las aplicaciones se han convertido también en el blanco ideal para los delincuentes cibernéticos. Independientemente del sector o de la industria de la que estemos hablando, esta transformación digital donde ahora la aplicación se convierte en el negocio y por lo tanto si la aplicación es lenta, si no funciona bien o incluso si la transacción no es segura, el negocio deja de existir, el negocio se ve afectado directamente. Así que piensen esto, el rol del área de tecnología también está cambiando. Ahora el negocio depende de cada uno de ustedes que están en esa área de tecnología. Su negocio depende de ustedes. Ya no son más un área de soporte al negocio, son el negocio. Así que es fundamental asegurarse que esta disyuntiva del yin-yang, de ofrecer una aplicación que funcione rápido y eficiente, o bien que las transacciones sean seguras, no hay opción, tiene que ser ambas. Según el último estudio realizado por los laboratorios de F5 Labs, la organización de análisis y monitoreo de ciberataques dentro de F5 a nivel mundial, el número de aplicaciones dentro de una empresa subió de 765 a 983 en los últimos 3 años. Esto es un crecimiento del 28% de infraestructura y de recursos requeridos para administrarlas. También, los clientes comentaron en este estudio que el 98% de las mismas son esenciales o proveen de alguna ventaja competitiva al negocio. Esto demuestra claramente que la aplicación es efectivamente el corazón del negocio y el corazón de la empresa. Ahora bien, en su gran mayoría las aplicaciones manejan algún tipo de información confidencial, ya sea de datos personales o propiedad intelectual o bien financieros. Y por eso es también que los delincuentes se han dedicado a atacar en un 300% más las aplicaciones en este mismo periodo. Así que pensemos, hay 28% más aplicaciones siendo utilizadas y 300% más ataque a las aplicaciones. La tormenta perfecta si no están bien preparados. Y como todos lo hemos visto en carne propia, COVID vino a acelerar esta tan sonada transformación digital y nos acortó los tiempos de implementación. No solo como una opción, sino como una necesidad de supervivencia. Todos hemos visto en diferentes sectores el volumen de tráfico y las interacciones ha cambiado radicalmente. Las transacciones digitales se han convertido en la nueva norma, ya sea en retail online, en entregas a domicilio, pero también algunas otras sufriendo radicalmente, como puede ser la industria de viajes, entretenimiento y turismo en general, que también se han tenido que reinventar. Lo que sí es un hecho es que esto, además de cambiar la manera en cómo se hace el negocio, ha cambiado también de una manera importante la evolución y la creación del consumo de las aplicaciones. Vemos una clara tendencia en el uso de aplicaciones desplegadas en multinubes, maximizando los beneficios en nubes públicas y privadas, así también como el uso de la automatización para hacer mucho más eficientes las aplicaciones. El 81% de los líderes en Latinoamérica muestran que los servicios de seguridad son su máxima prioridad. Y en su gran mayoría estamos viendo también una capitalización en las organizaciones de desarrolladores o bien de DevOps que están siendo responsables de precisamente poner en marcha esa transformación digital. Y las 3 principales prioridades sobre los requerimientos alrededor de los niveles de servicio o SLAs sobre estas aplicaciones modernas se resumen en seguridad, disponibilidad y desempeño. Nuevamente aquí vuelve a surgir este yin-yang del cual vengo hablando. No es una u otra. El negocio hoy día no perdona una falta de desempeño en una aplicación y mucho menos una falla de seguridad. Y precisamente hablando de fallas de seguridad, vemos que el hecho de desplegar nuevas aplicaciones en diferentes ambientes y alcanzando ahora al usuario en diferentes y miles de dispositivos que se están conectando y a través de diferentes lugares por los cuales se quieren conectar. Simplemente esto ha abierto las puertas aún más a que los ciberdelincuentes tengan mucho mayor campo de acción.
uno de los grandes beneficios que vemos en nosotros al tener los laboratorios de F5 Labs es que podemos analizar diferentes tendencias y comportamientos en diferentes países a nivel mundial. Y también poder definir políticas de contraataque, apalancando lo que vemos en una región, después poniéndolo en alguna otra. De aquí, por ejemplo, los 3 principales tipos de ataque que se están viendo a nivel mundial son el escaneo de puertos, que es básicamente cuando un delincuente está buscando vulnerabilidades para penetrar la infraestructura de un cliente. Esto es típicamente algo que ocurre muy similar en todo el mundo, pero existen algunas diferencias importantes en Latinoamérica puntualmente, donde los atacantes principalmente están utilizando algunos puertos relacionados con SMB de Microsoft, que es el protocolo que se utiliza para compartir archivos, impresoras o incluso proveer acceso remoto. Pero también algunos de los puertos de Telnet que se quedan abiertos. Que por cierto, estos son muchos de los puertos utilizados por los dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas. Segundo, después de que encuentran alguna puerta abierta, se habilitan ataques tipo credential stuffing, que es el uso de credenciales y passwords robados que se utilizan para tratar de acceder a la información en las aplicaciones. Y por cierto, en estos 20 minutos que estará durando esta presentación, más de 200,000 credenciales, claves de usuario, passwords y demás serán robadas a nivel mundial. Y se empezarán a utilizar para tratar de acceder a información de la gente, acceder a sus cuentas de banco y obviamente despojarlos de sus pertenencias. Así nada más. 200,000 credenciales, lo cual son casi 10,000 por minuto en estos 20 minutos, cada minuto. Así que hoy, más que nunca, es muy importante pensar en un approach de zero trust, que es no confiar en nada ni en nadie, que es básicamente la filosofía que se tiene que implementar cuando estás desplegando una solución de seguridad. Y finalmente, en Latinoamérica, puntualmente, el tercer riesgo es el de malware, que se inyecta precisamente inicialmente en ese puerto de SMB que mencioné hace unos minutos. Y esto aunado a un importante incremento en ataques de negación de servicio distribuido de DDoS, de phishing y también de ransomware. Estos son datos específicos que aplican directamente hacia Latinoamérica y lo estamos viendo creciendo fuertemente en la región. Ahora, vimos que los delincuentes pueden acceder a la información de las empresas por puertos vulnerables de diferentes dispositivos de IoT, ataques de credential stuffing o incluso obtener información a través de phishing. Con esto, los delincuentes tienen acceso a muchísima información, no solamente de los dispositivos, sino realmente a la información de la empresa. Porque los dispositivos son el acceso a los datos, las aplicaciones son el acceso a los datos. Y una vez que un cliente, un cibercriminal está adentro de la organización, tiene acceso a todo. Incluso, según algunos estudios, una empresa toma más de 200 días en promedio en darse cuenta que su información fue comprometida y 73 días en arreglarlo. Esto es casi un año. Ahora, se preguntarán, ¿por qué la diferencia entre las diferentes industrias que ven aquí? ¿Por qué una industria tarda tanto en identificar una fuga de información y, digamos, al otro extremo de la gráfica, el sector financiero, de tecnología, tardan menos? Bueno, precisamente porque esos segmentos han entendido claramente que la seguridad, o más bien la falta de seguridad, no perdona. Y se puede observar claramente la comparación entre las diferentes industrias y vemos que las que tardan menos en detectar las intrusiones son precisamente las que ya tienen o están en vías de implementar procesos y protocolos claros de visibilidad y automatización de la seguridad. Esto no es magia, es simplemente un retorno de la inversión. Aterrizando esto un poco más, como mencionamos, COVID vino a cambiar radicalmente nuestras vidas, seguro. No solo en el ámbito personal, sino también en la manera como trabajamos, independientemente del sector en el que estemos. Ya les mencioné algunos retos que se veían venir con todos estos dispositivos interconectados, creando oportunidades también para los delincuentes a conectarse a cualquier dispositivo, acceder a cualquier tipo de información y agregando también posibles brechas de seguridad.
Aquí hay algunos ejemplos, el teletrabajo, donde, por ejemplo, la gente ahora se ve forzada a trabajar desde su casa, accediendo a información confidencial de su empresa, utilizando el Wi-Fi, compartiendo tal vez algún dispositivo con otras personas y creando un riesgo sin duda. La telemedicina, donde ahora el doctor podría dar una consulta a sus pacientes de una manera remota, generando riesgos importantísimos de seguridad y además temas de confidencialidad. Los negocios online de insumos pueden ahora abrir las puertas a mercados oportunistas que se aprovechan de una situación puntual y que abusan del consumidor o incluso pueden robar su información generando algún tipo de algún sitio falso o bien que utilizan alguna API dentro de sus sitios para utilizar la información que se intercambia entre aplicaciones y dispositivos. Y sumado al concepto de la ingeniería social, donde los delincuentes se abocan claramente a buscar información personal de cada individuo y los llevan a, por ejemplo, hacer un donativo, dar información a entidades falsas de caridad, por ejemplo, ¿no? Y obviamente los ya tradicionales crímenes de ciberseguridad, como mencionamos, de malware, ransomware, o incluso, por ejemplo, los emails de phishing, que podrían ahora pasarse por mails oficiales de alguna institución como la Organización Mundial de la Salud o de alguna institución de gobierno solicitando información para la vacuna, etcétera. Esto abre un mundo inmenso de potenciales brechas de seguridad. Y obviamente aquí la creatividad de los atacantes nunca termina. Lo bueno es que para cada problemática existe una solución. Y ahí es en donde deben apoyarse en una empresa que les dé las soluciones a sus diferentes problemáticas. Mi idea no es hablarles aquí de cada una de las soluciones que deben de tener, pero sí darles la tranquilidad de que, como mencioné, a cada problemática hay alguna solución. Por ejemplo, para el tema de seguridad en la información al conectarse remotamente, es indispensable que cuenten con una solución robusta de acceso remoto, que es mucho, mucho más que una simple implementación de una VPN. Para poder ofrecer una solución real de telemedicina, hay que contar con una estrategia clara de Zero Trust y donde estés protegiendo la aplicación de colaboración o de video colaboración. Para las transacciones de crímenes cibernéticos, la solución de credential stuffing. Para scams, negocios oportunistas, es fundamental que consideren las soluciones antifraude y protección de APIs. Y finalmente, para ataques de phishing, es muy, muy importante que exploren soluciones de inspección de su tráfico, de SSL, de categorización, por ejemplo. Así que, en resumen, creo que lo que deben hacer, que yo quisiera darles algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que deben hacer para asegurar la integridad de sus datos, la tranquilidad de sus clientes, de sus empleados, pero también, sobre todo, la estabilidad de su negocio? Y aquí creo que, primero que nada, deben de considerar algunas cosas como lo esencial para la seguridad en su empresa. Primero que nada, deben de tener visibilidad sobre todo lo que está pasando. Ver por dónde está pasando, qué tipo de tráfico, ya que obviamente no puedes proteger lo que no puedes ver. Hoy día, más del 70% del tráfico está siendo encriptado. Así que es fundamental poder ver qué está pasando en ese tráfico encriptado. Segundo, el contexto. No solo poder ver qué está pasando, sino por qué está pasando ese tráfico. Por ejemplo, si pudiéramos ver que una cámara de seguridad está tratando de acceder a algún archivo de la base de datos de recursos humanos, hay algo raro, no tiene sentido, ¿cierto? Y tercero, tener control. Una vez que identificaste algún tipo de tráfico que está pasando por cierto dispositivo, debes de poder hacer algo con eso. Debes de poder tomar acciones e idealmente basarlo en reglas automatizadas que te permitan dormir tranquilo. Así que la combinación de estas tres es lo que hacen de la seguridad claramente la diferencia en tu estrategia de tu negocio. Y aquí simplemente comentarles que eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos en F5.
Estamos situados precisamente en medio entre la creación de la aplicación hasta el consumo de la aplicación, analizando todo el usuario, la aplicación en sí, proviendo la automatización y orquestación de sus políticas de seguridad. Con el crecimiento de dispositivos de IoT que se están conectando en las redes, los dispositivos móviles, permitiéndonos conectarnos, como mencioné, desde cualquier lugar, la información ahora almacenada en la nube, las políticas tradicionales de seguridad del perímetro son obsoletas. No se puede pensar en algo que está adentro o afuera de la empresa. Así como tampoco podemos optar entre tener aplicaciones rápidas y eficientes o bien seguras. No hay opción. Este yin-yang te dice que tienes que tener ambas. Y si algo les queda claro de esta conversación el día de hoy, es que el reto más importante es proteger la aplicación que contiene los datos. La aplicación es la puerta de entrada a los datos y los datos son el corazón del negocio. Así que en resumen, la receta que quisiera darles a ustedes en su estrategia de seguridad en su empresa. ¿Qué tienen que hacer? Primero, definan una estrategia integral de seguridad de punta a punta, no por partes. Segundo, aseguro los datos a través de asegurar la aplicación, no el perímetro. Tercero, evangelice y genere una cultura de seguridad. La seguridad es responsabilidad de todos, no solamente del área de seguridad o del CISO. Todos los empleados, todos los socios e incluso los mismos clientes tenemos que tener una estrategia conjunta de seguridad para darle seguridad a todos los datos de las empresas. Y número 4, establezca las alianzas correctas. Es muy importante que cuenten con las alianzas correctas para poder desplegar claramente sus aplicaciones de una manera rápida y segura. Así que los invito a que nos manden cualquier pregunta que tengan y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Nuestro principal objetivo es que puedan usar la tecnología de F5 para que su negocio sea rápido y eficiente y sus transacciones sean seguras, cuidando de manera extrema el corazón de su negocio, su aplicación. Muchas gracias. Bien, siguiendo con el evento, por favor, se está compartiendo un link para que nos ayuden con el llenado de encuestas. Por favor, les agradecería que vayan llenando las encuestas en el link. Bueno, a continuación, presentamos a Ruth Montesinos, BDM de Sola Hillstone Networks. Ella es ingeniera comercial con experiencia en gestión y desarrollo de proyectos enfocados en el área de TI, coaching y planificador, líder en el desarrollo y cierre efectivo de negocios, con enfoque a generar soluciones para la toma de decisiones inmediatas. Excelente percepción para el desarrollo de oportunidades de negocio, generando necesidad y demanda. Capacidad de análisis financiero y factibilidad económica para viabilizar oportunidades de negocios efectivas. Automotivación en la superación de los retos o metas de ciclo en ciclo del año comercial, impuestos por la compañía. Cuenta con gran experiencia en los siguientes sectores de la industria, como el gas, energía, telco, gobierno, carrier, seguridad, servicios públicos y minería. Damos una bienvenida a Ruth. Muy buen día, Ruth. Te agradecemos. Te cedo la batuta. Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Es muy grato poder compartir una mañana con tanto conocimiento y tantas recomendaciones. Un ratito, voy a poner...
Un segundo, perdón. Ok. Ahí estamos. Bien, mi tema del día de hoy es un poquito hablar sobre la incertidumbre y cómo minimizamos el riesgo. Creo que hoy, en una época de pandemia actual que estamos viviendo, un ratito que voy a acomodar mi... Ahí está, ahora sí. Bien, como les decía, perdón, ahora sí. Un poco la pregunta del día de hoy para este evento que nos convoca es ver cómo nosotros minimizamos el riesgo, qué es la incertidumbre y cómo podemos avanzar hacia... y cómo está relacionada las decisiones que hoy tomamos y que le van a dar viabilidad a nuestro negocio en cuanto a los posibles resultados que esto pueda traer, ¿sí? No quiero hacer un análisis tanto dirigido a la parte técnica, sino más bien conversar un poquito respecto de qué es el riesgo, de aquello a lo que nosotros no estábamos preparados, como por ejemplo lo que sucedió durante esta etapa de pandemia. Hace 2 años atrás nosotros vivíamos en una situación donde quizás no estábamos pensando que se pudiera paralizar el mundo o que tuviéramos que ir cambiando nuestras formas, nuestra actividad del día a día, de repente a estar desde nuestras casas conectados o estar trabajando desde ahí. Yo creo que de eso hemos hablado muchísimo en este tiempo, en esta época, y no quiero profundizar mucho más en ese tema, sino quisiera ir a hablar un poco de lo que es la incertidumbre, y qué nos dice a nosotros, que es lo que nos toca, la ISO 31000, ¿no? Respecto a esta incertidumbre. Ahí está. Bien, la ISO 31000 dice, la incertidumbre es el estado incluso parcial de deficiencia de la información relativa a la comprensión o al conocimiento de un suceso, de sus secuencias o de su probabilidad. Y ahí entonces nosotros deberíamos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué se debe a esta deficiencia en la información, o el conocimiento o los sucesos, y cuáles serían sus consecuencias o la probabilidad, ¿sí? Entonces, basado en esto, un poquito a donde nosotros apuntamos es a lo que conocemos y sobre el comportamiento del sistema que dará suceso a eso que conocemos, o al papel que juega el azar en este tipo de comportamiento ya conocido que sea el sistema. ¿Sí? Un poco hablar de incertidumbre es decir, nosotros nos centramos en la primera instancia que empezamos esta pandemia. ¿Cómo empezamos? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Y quizás nos tocó correr un poco rápidamente, pero ¿cuál es el aprendizaje para adelante o qué es lo que nosotros tenemos que visualizar en el futuro, ¿no? O sea, finalmente todo termina siendo un aprendizaje. ¿Cuál es el comportamiento de estos sucesos? ¿Qué ha pasado? Y en base a eso, quizás ir estableciendo algún tema de probabilidades que pudieran determinar cómo actuar en el futuro. Si bien nosotros estamos en un mundo tecnológico donde nos acelera tanto lo inesperado de lo que sucede afuera, que nos va a terminar afectando a nuestras compañías, también nos exige que seamos mucho más rápidos en poder planificar o dar soluciones a estos temas, ¿sí? Hablaba recién mi colega Roberto
sobre todos los temas de ciberseguridad que se fueron decantando en todo este tiempo de pandemia, cuáles fueron las criticalidades, qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, cuáles son las tendencias que están teniendo hoy los ciberatacantes y todo lo demás. Y un poco de esto hacia el futuro, y hablando de la incertidumbre, ¿qué nos podría pasar? ¿Cómo estamos nosotros preparados para lo que se viene o lo que pudiera suceder en cualquier tipo de escenario? Tanto desde el punto de vista comercial como desde el área técnica, somos encargados de poder dar solución a enfrentarnos con ciertos, con lo que el azar nos muestra el día a día, ya sea por nuevos ataques cibernéticos, ya sea por una situación que hoy estamos viviendo de salud, que es un tema de pandemia, y cómo actuamos y cómo reaccionamos respecto a eso. Ahora, ¿qué nos dice Gartner a nosotros respecto a este tema? Dice, nosotros en la actualidad los ataques se centran en los activos fijos de una organización para una empresa. Esto significa que finalmente los servidores y las aplicaciones que corren en estos servidores puedan ser independientes, que puedan comunicarse entre sí, independientemente cuál sea el ataque o cuál haya sido la motivación de los adversarios para tener este ataque. Obtienen un punto de apoyo en nuestra red y finalmente esto hace que puedan acceder a nuestro sistema. Utilizar hoy, acceder a través de cualquier pivote, a cualquier elemento, recién hablaba hace un rato antes sobre todo lo que es el Internet de las cosas, todos estamos conectados y demás, poder acceder a cualquier elemento de su red interna como resultado de detección y prevención lateral se ha convertido, digamos, hoy en un área de importancia tal que necesitamos tener sistemas de monitoreo que nos permitan visualizar nuestra red 24 horas, ¿sí? Entonces, en base a eso, yo quiero hablarles, quizás hoy tenemos muchas herramientas que nos permitan, o sea, muchas soluciones que nos permiten a nosotros visualizar o monitorear nuestro sistema de red, y es importante frente a todos estos eventos que vivimos que no sabemos cuáles son las etapas en las que nos va a tocar vivir o enfrentar, un poco hablar de esa incertidumbre es también estar preparados. ¿Cómo estamos preparados? Yo creo que hoy lo fundamental, todo el mundo, cada empresa hoy sabe que tiene que tener un firewall perimetral porque es indispensable, porque es lo recomendado, lo seguro, la conexión, el tema de poder hacer un enlace seguro, todo esto ya es algo bastante conocido por todos y es algo que finalmente tenemos que tener en consideración. Pero yendo un poquito más allá de lo que implica hoy un ataque cibernético, o tener una situación como la que tenemos hoy actualmente, que incita quizás más al ciberdelito, por la criticalidad en la que pasamos o la criticalidad en la que vivimos, hace absolutamente indispensable para nosotros poder tener sistemas de detección de fallas de seguridad a nivel de visualización, de detección, visualización forénsica y mitigación, ¿sí? Yo creo que hoy que cada empresa pueda tener qué es lo que está pasando dentro de su organización es fundamental para poder también prever o tomar decisiones a futuro, ¿sí? En este sentido, cuando nosotros hablamos de la parte de detección, que podamos tener la parte cuando hablamos de detección, es tener un análisis de seguridad integral de lo que está pasando dentro de nuestra empresa, visibilidad de ver todo lo que está pasando con todos los dispositivos que están conectados dentro de nuestra empresa,
y de los usuarios que se están interconectando, ¿sí? Poder tener una visibilidad de las aplicaciones de la red dentro de nuestra empresa hasta dónde van. La parte, tener un análisis forense consiste de poder comprender la cadena de muerte de la parte cibernética y todo lo que implica las buenas prácticas que nos van a servir como puntos de apoyo para aplicar nuevas políticas o poder hacer nuevas acciones que nos permitan internamente también controlar algún tema de información dentro de la compañía. La parte de mitigación, la mitigación es bastante importante con el cumplimiento efectivo y en tiempo real que nos pueda permitir una aplicación dentro de nuestra red para poder soportar todo, cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de vulnerabilidad que estemos sufriendo, ¿sí? Esto es un poco lo que nos va a dar a nosotros una visión completa de lo que está sucediendo en nuestra red, ¿sí? Para este tipo de sistemas de detección de fallas de seguridad en servidores, existen dispositivos que nos ayudan a tener un panel de evaluación de riesgo, donde nosotros vamos a ver cómo están distribuidos, qué nivel de comportamiento está teniendo nuestra red, cuáles están siendo, si hay algún evento que se está suscitando, ¿sí? Podemos ver análisis de amenazas en el punto final, una lista de amenazas, y podemos ir mucho más al detalle cuando hablamos cuando hablamos de listas de amenazas. Podemos ver el detalle de cuánto se está interactuando en nuestra red con este tipo de amenaza, hacer un análisis también en base al conocimiento, dejar que nosotros vayamos guardando un histórico dentro de la red de los ataques que hemos tenido, para luego de esta manera poder tener las prácticas de la mejora continua respecto a esto, generar una historia de los ataques que hemos tenido y cómo reaccionamos ante ello, poder tener una topología de las amenazas o un detalle más preciso de eso. Y lo más importante, que nos permita también tener alertas en el minuto que está sucediendo la vulnerabilidad o que se está sucediendo un ataque. Creo que me parece que haciendo como un análisis general de todo lo que fue o todo lo que implicó esta situación del COVID a nivel mundial, es importante rescatar algunos puntos de apoyo para poder salir fortalecidos de esta crisis. Yo sé que un poco parte de la infraestructura que podamos tener es importante, considerar toda la parte de la infraestructura de seguridad perimetral, pero más allá de tener una seguridad perimetral, es importante también poder tener una visibilidad de la red. Es como hoy cuando nosotros salimos a la calle y todos estamos usando como barbijo como un tema preventivo, porque no sabemos que el que está a nuestro lado pueda contagiarnos o no, o constantemente nos hacemos un examen para ver si tenemos algún nivel de defensas o no, porque no lo podemos ver, no sabemos si somos asintomáticos o no, y eso nos da como una incertidumbre constante de lo que podría ser este virus, que no lo vemos y que no accedemos a ello. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestra red. Nosotros hoy podemos tener un firewall de seguridad y decir, bueno, ok, tenemos seguridad y la empresa está protegida. Y en cuanto fueran avanzando
los ataques y cada vez se fueron perfeccionando mucho más los ciberdelincuentes, esto ya no es tan suficiente como para poder abastecer o tener una seguridad. Necesitamos ir más allá. Entonces, cuando yo necesito ir más allá, me hago un análisis médico o veo cómo están mis niveles mis niveles de anticuerpos o no, y para todo esto necesito estar monitoreado. Lo mismo nosotros. Si yo tengo un monitoreo exacto de cómo está mi red o cómo se está comportando, voy a poder tener acciones para poder prevenir y fortalecerme. Entonces acá también quiero dejarles algunas recomendaciones como para salir de esta crisis y tomarlo como una oportunidad para poner a prueba nuestra resiliencia y salir fortalecidos. Es un poco evaluar la respuesta ante un ataque de phishing, ¿sí? A través de cuando tenemos la posibilidad de visualizar en nuestra plataforma cualquier tipo de ataque que hemos tenido, evaluamos qué respuesta podríamos dar, y acá también trabajar un poco con los recursos que tenemos en la empresa. Hay herramientas que sirven para capacitar o para prevenir el tema de abrir un correo incorrecto, de por ahí de repente meterse a abrir el archivo equivocado. Creo yo que gran parte de la prevención también tiene que ver con la capacitación, con la cultura que se toma respecto a esto que hoy nos compete a todos, que es el tema de la ciberseguridad. Y hay herramientas muy buenas en el mercado como para medir qué tanto conocen nuestro recurso, ¿no? Nosotros por ahí de repente hoy estamos gente de TI o gente que por ahí sí tiene conocimiento, y no necesariamente todas las áreas puedan tener conocimiento de lo que es un phishing o de un correo malicioso y todo lo demás. Entonces la capacitación constante hace gran parte del trabajo. Creo que hoy tiene que ver más con un tema de cultura desde que todos tenemos conectividad. Hoy no estamos 100% protegidos si no tomamos medidas de seguridad para eso. La comunicación hizo que hoy un dispositivo móvil, un control de acceso o lo que tenga un tema de comunicación sea una oportunidad para que un atacante pueda entrar. Entonces, hablar de estos temas, concientizar a las personas va a ayudar muchísimo a poder tener un lenguaje común a la hora de poder establecer salidas rápidas ante una crisis o hacia eventos que se puedan suscitar. Otra de las recomendaciones es cómo reforzar las políticas y los procedimientos dentro de la empresa, todo lo que tenga que ver con seguridad, los controles de acceso, el control de usuarios, los procedimientos internos que se dan cuando se da una contraseña, cuando se da de alta una persona dentro de la compañía. Creo que es importante reforzar constantemente las políticas de los accesos que estamos dando a nuestros usuarios. Proteger el perímetro desde ya, digamos, no siempre ha sido utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas que nos permitan, según nuestra vertical de negocio, según a lo que nos dedicamos, contar con gente especializada que nos dé toda una instrucción sobre los temas, sobre cuánta seguridad tenemos que tener dentro de nuestra institución, o terciarizada, o como la quieran tomar, pero proteger nuestra información es fundamental. ¿Sí? Fortalecer los controles financieros es parte fundamental para cualquier empresa, ¿no? El fortalecer los controles financieros, ya sea en la comunicación que se están dando, tanto
dentro como de afuera hacia adentro de la empresa, que haya los controles financieros y seguros adecuados, ¿sí? Y por último, las tareas en equipo. Yo creo que la tecnología puede ayudar muchísimo. Hoy hablamos de inteligencia artificial, hablamos de tener, de poner cada vez más automatización dentro de los sistemas y todo esto, pero el 10% o el 1%, si usted quiere decir, tiene que ver con el factor humano que está interactuando con estas herramientas, que está teniendo una interacción constante con las herramientas. Entonces no podemos escapar de que seguimos siendo humanos y tenemos el bien y el mal en nuestras manos, ¿no? O sea, tanto como poder entender qué es lo que está haciendo otra área y cómo puedo ayudar desde el punto de vista tecnológico, o cuáles son los incidentes que me podrían provocar una vulnerabilidad, o entender por qué necesito proteger ciertas áreas con toda una infraestructura más robusta, nos va a fortalecer como institución o como empresa, ¿sí? Y bueno, como para mí una de las conclusiones en este sentido de lo que estamos viviendo y lo que me parece que podemos hacer mejor es una frase del Sun Tzu en El arte de la guerra, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en 1000 batallas. Ataques vamos a tener, situaciones críticas vamos a tener, pero nosotros tenemos que conocer tanto nuestro enemigo, tenemos que estar actualizados en todas las tendencias de lo que está pasando, lo que está sucediendo, y conocer a tu enemigo es también tener herramientas con las cuales poder monitorear la red, estar pendiente y tomar acciones. Tanto como conocemos a nuestro negocio, tenemos que conocer los riesgos que tenemos al estar conectados y al estar interactuando entre empresas, y cuidar nuestro negocio y cuidar también el negocio de nuestro cliente, ¿no? O sea, cuando una empresa toma decisiones de asegurar su infraestructura, de tener todas las capas de seguridad posible que le permitan sobreguardar la información, también está protegiendo, más allá de su negocio, su dinero, también está protegiendo a su cliente, a esa persona que interactúa, a esa información que estamos trasladando todo el tiempo, ya sea económica como confidencial, desde hablar desde un bufete de abogados que de repente lleva un caso que es confidencial, o hacer una transacción económica, con toda la reserva que tiene que ver con la información de una tarjeta de crédito. Entonces, hoy hablar de seguridad, yo creo que vamos a tener tenemos un tema para rato. No es la ciberseguridad, no se termina en un solo evento. Podemos hoy imaginar que desde que estamos conectados hasta un hacker podría dejarnos sin luz en un país, o la tendencia es que realmente en el futuro ya no sean guerras entre hombres, sino ejército de ciberatacantes vulnerando redes, vulnerando situaciones de países y demás. Entonces, mi recomendación es que podamos tener visibilidad de lo que tenemos en nuestra red, que podamos tener visibilidad de cómo estamos interactuando, de qué están haciendo nuestros usuarios, todo lo que nos permita tener un conocimiento de cómo se está comportando la red. Yo creo que es bueno, porque nada mejor que tener una visibilidad como para tomar decisiones. Estar a ciegas no nos va a llevar a ninguna parte. Eso es todo de mi parte. La verdad